De todos los periodos y eventos prehistóricos, quizá ninguno sea tan emblemático como la Edad de Hielo. De ella surgieron animales como los mamuts, los smilodontes y una infinidad de especies que llevan de las cavernas en su nombre. Y por supuesto, gigantescas capas de hielo. Y gracias a los medios masivos también se ha mitificado este periodo, dado lo distinto que era respecto al presente. Sin embargo, la verdad es que nunca abandonamos por completo nuestra fase de la Edad de Hielo, al menos según la glaciología. Se habla de Edad de Hielo cuando hay extensas capas de hielo en ambos hemisferios, y hoy el planeta sigue cumpliendo esos criterios, al menos de momento. Existen definiciones más amplias que consideran edad de hielo cualquier momento en el que la Tierra poseía glaciares o capas de hielo permanentes en cualquier lugar, y oficialmente el presente forma parte de la glaciación cuaternaria. Muchos tal vez no sepan que aún estamos en una edad de hielo, pues creen que la Tierra siempre ha tenido grandes masas de hielo, pero en realidad no es así, y en varios momentos de nuestra historia, el planeta estuvo completamente libre de hielo, lo que plantea la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que la Tierra estuvo totalmente verde? O al menos sin hielo. Tal vez pienses que la respuesta está en el periodo de glaciación cuaternaria, que se inició hace unos 2.58 millones de años. Sin embargo, si viajaras un día o incluso unos años antes, aún hallarías abundante hielo y frío extremo por doquier, pues ese acontecimiento apenas es la punta del iceberg, literal y figurativamente. De hecho, de forma sorprendente, si retrocedes 1, 2 o incluso 10 millones de años, seguirías encontrando zonas cubiertas de hielo, sobre todo en las regiones polares. Para ver la Tierra completamente libre de hielo, tendrías que retroceder muchísimo más, antes de los humanos y grandes simios, hasta una época en la que los cocodrilos habitaban la Antártida, palmeras crecían en Alaska, los mamíferos parecían de otro planeta y los continentes estaban inundados por océanos. El Eoceno superior. Este misterioso periodo transcurrió entre hace 40 y 34 millones de años, lo que significa que la última vez que disfrutamos de un mundo verde, estábamos más cerca de los dinosaurios que del presente. Y al no existir hielo permanente, aquel pasado fue más cálido, con estudios que indican temperaturas entre 5 y 8 grados centígrados superiores a las actuales, lo que hacía que Francia se sintiera como Siria y que toda Europa fuese más subtropical que templada. Mientras tanto, en Estados Unidos, el clima se asemejaba al de Uruguay. Naturalmente, si el clima era tan distinto, otras cosas también lo eran, como por ejemplo, aquella época era más propensa a incendios forestales, tormentas poderosas, olas de calor, lluvias y sequías irregulares, manteniendo al Eoceno tardío en la cuerda floja. Pero lo más notable fue el agua, concretamente la enorme cantidad que había. Hoy el 70% del agua dulce de la Tierra está congelada como hielo, lo que representa alrededor del 2% del suministro total. Y aunque quizá no parezca gran cosa, su impacto se aprecia claramente en los niveles del mar del Eoceno superior, que podían estar unos 70 metros por encima de los actuales, provocando cambios en los mapas de la época. Para empezar, gran parte de nuestras costas actuales estaban sumergidas. Florida quedaba casi por completo bajo el agua, Europa se fragmentaba en islas grandes y pequeñas, India tenía su propia configuración y el Sahara era húmedo. Y puedes apostar que con todos estos entornos acuáticos y las temperaturas más cálidas, la pesca habría sido buena, pero al mismo tiempo sumamente peligrosa, ya que en esas aguas acechaban depredadores definitivos de la época, pues en estas aguas habitaban los mayores depredadores del planeta. Y si sabes algo de las aguas del Eoceno, no te sorprenderá que incluía al basilosauro, un animal de alta importancia, pues en su familia estaban los mayores depredadores de la época. En pocas palabras, este es un clado ahora extinto de cetáceos o ballenas, pero no se parecían a las ballenas actuales, eran todo lo opuesto a gigantes gentiles, eran superpredadores con dientes amenazantes muy desarrollados, cuerpos aerodinámicos y mandíbulas poderosas que francamente les confería una apariencia más cercana a los mosasaurios que a otras ballenas, lo que puede explicar por qué inicialmente se clasificaron como reptiles marinos en vez de mamíferos. Además de su anatomía perfecta para matar, había otros inconvenientes. Primero porque fueron Mr. Worldwide prehistóricos, pues los basilosáuridos conquistaron cada continente
continente, incluida la Antártida, y lo hicieron simultáneamente, lo que significa que si nadabas en un océano o mar del Eoceno superior, casi seguro te toparías con uno. También no solo habitaban todos los continentes, sino prácticamente todo ambiente marino, océanos abiertos, mares interiores someros y en algunos casos ecosistemas salobres como pantanos y manglares, lo que sabemos gracias a restos fósiles de varios géneros como Basilosaurus, Dorodon, Sagacetus y Stromerius, e incluso invadieron zonas como el mismísimo desierto del Sahara. Así que su influencia omnipresente era el primer problema. El segundo era que estos seres aparecían en prácticamente todas las formas y tamaños imaginables, haciendo que cualquier animal en su entorno fuera presa potencial. En el extremo menor estaba Tucetus, nombrado en honor al rey Tut, y aun siendo el más pequeño, superaba en tamaño a cualquier humano, midiendo 2.4 metros y pesando tanto como un gran tiburón toro. Malas noticias para animales de tamaño humano. Y en el extremo opuesto estaba Perucetus. Quizá hayas oído hablar de él, pues durante un tiempo fue candidato a ser el animal más pesado de todos los tiempos, con estimaciones iniciales de 340 toneladas, el equivalente a unir 7 tanques y ponerles una cola. Lo curioso es que no era tan largo, apenas 20 metros, más cercano en longitud a un tiburón ballena que a una ballena azul, convirtiéndolo en un coloso compacto. Y aunque las cifras de su peso resultaron muy infladas, sigue siendo el basilosáurido y animal más grande del Eoceno, con estimaciones actuales entre 35 y 50 toneladas. Paradójicamente, a pesar de su tamaño, probablemente fue el más dócil, pues debido a su voluminosidad, Perucetus era lento e incapaz de moverse con facilidad, pasando la mayor parte de su vida en aguas someras, alimentándose de organismos bentónicos en lugar de cazar grandes presas. Y aunque Perucetus no fuera un gran peligro, existía otro basilosáurido igualmente enorme y sediento de sangre, el Basilosaurus. Este medía hasta 18 metros, así que imagina una ballena jorobada solo más aterradora y estilizada, con un peso cercano a 15 toneladas y una velocidad sorprendente, lo que le permitía un modo de vida cazador muy activo. El Basilosaurus atrapaba prácticamente cualquier presa que quisiera, desde tiburones y peces grandes hasta otros mamíferos marinos de su propia familia, como el Dorudón. Sabemos esto gracias al contenido estomacal y marcas de mordeduras en varios fósiles de Dorudón, y la mayoría de los estudios indican que otras ballenas eran su fuente principal de alimento. Para enfrentarse a presas tan grandes, necesitaba una mordida potente, y vaya si la tenía. Llegaba a registrar unos 20.000 newtons, suficiente para romper hormigón en condiciones adecuadas. Esta fuerza se ejercía mediante decenas de dientes gigantescos, de diversos tipos, pero en general agudos, robustos y puntiagudos, capaces de perforar, triturar y luego masticar. Sí, masticar sus presas hasta convertirlas en pulpa. Así que nos sorprende que este coloso tuviera un amplio rango de distribución. Se han hallado fósiles en el norte de África, Norteamérica y varias regiones de Asia. Al final, los basilosáuridos fueron una parte fundamental de lo que definió a la Tierra sin hielo, pero no fueron las únicas reliquias perdidas de la época, pues otras rarezas y monstruosidades habitaban esas aguas. Eso incluyó múltiples tiburones, entre ellos un género muy peculiar llamado Otodus, que quizá no te suene, pero es precisamente el género que dio origen al megalodón, aunque este aún tardaría en evolucionar. La especie que nadaba entonces era Otodus auriculatus, un tiburón gigante por derecho propio, capaz de alcanzar 9.5 metros, comparable a las orcas más grandes registradas, por lo que no sorprende que este mandíbulas fuera otro depredador ápice de la época, empleando una enorme boca y dientes afilados para destrozar a sus presas. Su ferocidad y tamaño le brindaban un rango similar al de Basilosaurus, con restos hallados en Europa, Estados Unidos, Asia e incluso la Antártida. Además, existe buena probabilidad de que hubiera otra especie de Otodus, aún mayor, Otodus obliquus, que en algunos casos superaba los 12 metros, más comparable no a las orcas, sino a los tiburones ballena. En otras palabras, hubieras deseado llevar palomitas al Eoceno superior, pues enfrentamientos entre tiburones colosales y ballenas depredadoras seguramente ocurrieron al menos una o dos veces. Y aunque numerosos aspectos han cambiado a lo largo de los eones, tiburones y ballenas siguen perfectamente adaptados hoy en día. Sin embargo, no todo lo que existía
existía entonces ha seguido igual de bien, y quizá para mejor, ya que las temperaturas más cálidas del Eoceno tardío también favorecieron a otras criaturas, como las gigantes serpientes marinas. Claro, hoy en día contamos con serpientes marinas, pero afortunadamente no alcanzan proporciones descomunales ni muestran interés en atacarnos. Durante el Eoceno tardío no podrías afirmar lo mismo, pues entonces eran auténticas unidades de tamaño extraordinario. Esto se aprecia en la familia Paleoophidae, un grupo extinto de serpientes marinas que eran incómodamente grandes, las mayores acuáticas de todos los tiempos. Las dos más gigantes fueron Pterosphenus y Paleophis. El primero, el menor, medía 5.7 metros, equiparable a las serpientes más grandes actuales, e irónicamente, era pequeña comparada con la segunda, Paleophis, que alcanzó 12.3 metros, 4 veces más larga que cualquier serpiente marina viva y casi del tamaño de Titanoboa. De hecho, hoy día se considera la tercera serpiente identificada más grande de la historia, y pese a su imponente volumen, los Paleophidae no eran torpes, nadaban con sorprendente soltura gracias a sus colas comprimidas en forma de aleta, impulsándose mediante ondulaciones similares a las de las serpientes marinas actuales. Sin embargo, lo que realmente resulta extraño y muy perturbador es que estos animales eran extremadamente robustos y sumamente corpulentos, lo que no cabría esperar de una serpiente acuática. Esto llevó a los paleontólogos a creer que habría necesitado apoyarse en el sigilo y las emboscadas para atacar presas grandes distraídas, a las que mataba con mandíbulas poderosas y bocas hiperflexibles que les permitían prácticamente tragar entero desde tiburones y peces hasta incluso pequeñas ballenas. Sin sorpresa, estas serpientes extintas gigantes, al igual que tiburones y ballenas, eran verdaderamente depredadores ápice de distribución global, lo que se debe en parte gracias a las temperaturas cálidas que les daban acceso a zonas hoy demasiado frías, convirtiendo las aguas del Eoceno tardío en un entorno para evitar por completo. Por suerte, y aún con todo lo anterior, las condiciones de la Tierra previas al hielo no solo generaron monstruosidades, sino que también beneficiaron a otros grupos más benignos, podríamos decir, que por todo el planeta prosperaron. No solo tortugas marinas, cefalópodos, peces óseos e invertebrados, sino también nuestras sirenas favoritas, los sirenios. En ese momento eran excepcionalmente diversos y bastante diferentes a como los concebimos hoy, puesto que eran algo más primitivos, dado que solo recientemente habían pasado a una vida totalmente acuática. Por ello, varios aún conservaban rasgos físicos que no esperarías en un animal marino, como 4 extremidades con dedos. De hecho, existía la posibilidad de toparte con un sirenio caminando por tierra firme, pues durante el Eoceno superior no todos habían completado la transición al agua. Algunos seguían siendo anfibios, o en ciertos casos, fundamentalmente terrestres. Y no fueron los únicos atrapados en medio. Junto a los basilosáuridos había otro linaje de cetáceos, los Protocetidae, un grupo diverso de ballenas que en muchos aspectos compartían más características con anfibios que con sus parientes actuales. Eran, de nuevo, anfibios. Contaban con extremidades fuertes y desarrolladas capaces de soportar su cuerpo en tierra, mientras que mantenían rasgos adaptados al medio acuático, como membranas interdigitales y en algunos ejemplares incluso cola. Esta combinación de atributos les permitía una vida verdaderamente anfibia, entre dos mundos a la vez. Tomando una página directamente de los primos basilosáuridos, sus miembros eran algo más hostiles que la mayoría de los cetáceos actuales, pero tenían dientes diseñados para perforar, punzar y desgarrar carne, en lugar de filtrar alimento. La única buena noticia es que no alcanzaban el tamaño de sus parientes coexistentes, siendo comparables con un oso, con los mayores pesando casi tanto como un tiburón toro de gran tamaño, lo cual tampoco era asunto menor. Y al tener esto en cuenta, entenderás que no solo podía matarte una ballena en el Sahara, sino que incluso te perseguirían en tierra firme. Seguro que no esperabas eso en tu tarjeta de bingo de viajes en el tiempo. Ahora bien, la presencia de ballenas y sirenios en la Tierra suena extraña, pero refuerza la idea de que la superficie, al igual que los océanos, era completamente distinta entonces. El clima más cálido y húmedo dio lugar a bosques tropicales, sabanas abiertas y bosques caducifolios como ecosistemas dominantes, permitiendo el surgimiento de nuevas formas de vida y la persistencia de grupos arcaicos. Además, gracias a estas condiciones,
millones, y al tiempo que la Tierra tuvo para recuperarse del asteroide KT, los animales eran en promedio de mayor tamaño, y un grupo de mamíferos destacó especialmente en el gran juego: los ungulados. Los ungulados no son novedad, aunque hoy los conocemos como animales con pezuñas, caballos, jirafas y rinocerontes, y aunque ninguno de ellos existía aún en un sentido moderno, los ungulados del Eoceno podían parecerse a sus futuros descendientes. Esto lo ejemplifican bien los brontotéridos, que fueron los primeros mamíferos terrestres en superar varias toneladas. Con apariencia superficial de rinocerontes, estos perisodáctilos también se comportaban de forma similar. Portaban cuernos formados por hueso, no por queratina, y en algunos ejemplares presentaban varias proyecciones, lo que sugiere que estos herbívoros los utilizaban para embestir. Un ataque formidable cuando consideras que algunos pesaban más de 4 toneladas. Y durante su existencia, los brontotéridos habrían sido uno de los avistamientos más comunes en tierra, pero solo representaban una parte de una tendencia mayor que me gusta llamar rinocerización, ya que varias familias de mamíferos exhibían planes corporales semejantes. Quizá el ejemplo más exitoso tras ellos sean los embritópodos, un orden que, a pesar de conservar la silueta de un rinoceronte, estaban más emparentados con los sirenios. Eran incluso de mayor tamaño que los brontotéridos, con algunas especies superando las 4.5 toneladas, un peso similar al de un elefante asiático adulto pequeño. Juntos, estos dos grupos habrían conformado buena parte de la megafauna terrestre, pero en realidad esto fue un asunto de 3 mosqueteros, pues no hay que olvidar a los proboscidios tempranos, es decir, los que un día se convertirían en elefantes y que estaban experimentando un auténtico estirón evolutivo. Y aunque eran indudablemente grandes, todavía no eran los mayores animales terrestres. Algunos ni siquiera alcanzaban la altura de tu hombro, pero su momento llegaría tarde o temprano. Y dado que estás viendo este video, debes saber que nosotros, los primates, también triunfaríamos algún día. Irónicamente, pese a no contar aún con cerebros de alto coeficiente intelectual, los primates se encontraban en mejor situación durante la Tierra sin hielo que ahora, ya que la diversidad era impresionante, principalmente por la mayor extensión de bosques, porque más bosques igual a más monitos. Y junto a nuestros parientes, otros animalitos más pequeños también se beneficiaron de esos bosques, como diversos roedores, insectívoros e incluso los modestos perisodáctilos, ungulados caracterizados por tener un número impar de dedos. Estos lejanos días fueron realmente fundamentales para los mamíferos, propiciando tanto su crecimiento como una enorme diversidad. Sin embargo, debo señalar que no quedaron exentos de desafíos, pues aunque el Cenozoico es conocido como la edad de los mamíferos, durante este lapso los reptiles también libraron una reñida contienda para conservar la corona como gobernantes de la Tierra. Al ser de sangre fría, los reptiles se beneficiaban del incremento de las temperaturas, pero no optaron por desempeñarse como grandes herbívoros, sino que evolucionaron hasta convertirse en carnívoros altamente exitosos, que en algunos casos se convirtieron en depredadores ápice en sus respectivas regiones. También destacan los célebres fororrácidos, un grupo de aves terrestres asesinas no voladoras con picos robustos y mortales, capaces de crecer hasta un tamaño que haría que incluso un ave enorme pareciera diminuta. Al mismo tiempo, otras aves prosperaban. Existían pingüinos gigantes y voladores colosales, opciones excelentes para un safari del Eoceno tardío. Y aunque aquellas aves representaban una amenaza para animales de tamaño humano, no serían la mayor preocupación de un viajero del tiempo, ya que otro linaje reptiliano resultaba más letal y aterrador: los Cebesidae. Esta familia de cocodrilomorfos existió desde el Cretácico tardío, pero encontró su verdadero apogeo tras la extinción de los dinosaurios, lo que los condujo a convertirse en los depredadores terrestres más destacados del Eoceno y en los carnívoros terrestres de mayor tamaño de aquella era. De forma general, podrían describirse como cocodrilos diseñados para correr mejor que nadar, ya que cada miembro era terrestre y carnívoro, poseyendo dientes comprimidos, lateralmente puntiagudos y cerrados, rasgos más propios de grandes terópodos que de cocodrilos. Esos dientes por sí solos convertían a los cebésidos en auténticas amenazas para cualquier criatura, pero como si fuera poco, evolucionaron hasta alcanzar dimensiones colosales. En el hemisferio occidental se encontraba Barynosuchus, cuyo tamaño teórico máximo rondaba los 10 metros de longitud,
y un peso aproximado de 2 toneladas, superando así a cualquier otro depredador de la época y aspirando al título del mayor carnívoro terrestre desde la era de los dinosaurios. Y justo cuando dominaban apareció Dentaenosuchus, ligeramente más pequeño, de unos 4 metros de longitud y 1 tonelada de peso. Aún así, bastaba para ostentar el título del depredador cenozoico más grande de Europa. Y la mala noticia es que además de superar en tamaño a la mayoría de los animales, los cebésidos eran increíblemente robustos, lo que llevó a los paleontólogos a concluir que se las arreglaban muy bien para abatir al reducido puñado de criaturas que aún los aventajaban. De modo que incluso en la era de los mamíferos, las cosas no siempre pintaban bien para los parientes peludos. Sin embargo, no todo eran ventajas reptilianas. En este periodo hubo mamíferos que también mejoraron notablemente sus técnicas de caza. Curiosamente, la situación recordó a la de los megaherbívoros, pues muchos grupos adoptaron un enfoque similar, pero en lugar de la rinoceриzación, los carnívoros desarrollaron cabezas y mandíbulas proporcionalmente enormes capaces de infligir daños catastróficos. Esto se aprecia en hienodóntidos, anfisiónidos, mesoníquidos y los emblemáticos cerdos del infierno, entelodóntidos, que de media eran los mayores del grupo, a veces los mamíferos más grandes de su ecosistema. Y la tendencia a cabezas gigantes respondía en parte a que los depredadores de la época preferían la potencia sobre la velocidad y la emboscada sobre la persecución, además de su mayor grado de primitivismo. No obstante, también existieron carnívoros más evolucionados como los esparazodontos y los nimrávidos, estos últimos conocidos como falsos dientes de sable, pues sin ser felinos poseían colmillos en forma de sable y desarrollaron tamaños y formas asombrosamente parecidos a los felinos actuales, alcanzando el tamaño de un león. En muchos casos, estos mamíferos competían directamente con los reptiles ápice, que incluían también serpientes terrestres, lo que representa quizá el momento más cercano al dominio compartido entre mamíferos y reptiles. Y quién sabe cómo habría cambiado la historia si no hubiera sido por este insistente hielo, que terminó trastocando el destino de ambos grupos. Como se indicó, el Eoceno tardío fue más cálido que el presente, pero experimentaba una tendencia de enfriamiento que estalló hace unos 34 millones de años durante la transición entre el Eoceno y el Oligoceno. Y todo fue culpa de la Antártida, aunque intervino también la caída de los niveles de CO2. El cambio decisivo ocurrió cuando la Antártida, cansada de estar unida a Australia, se desplazó hacia el sur y se separó, convirtiendo a aquel continente en una masa individual. Este aislamiento abrió nuevos pasajes marinos con sus antiguos vecinos, dando lugar a la importante corriente circumpolar antártica, una gran corriente de agua helada que rodea al continente, impidiendo la llegada de aguas cálidas y absorbiendo CO2. Esto condujo a las primeras capas de hielo permanentes que la Tierra había visto en mucho tiempo, poniendo fin a su racha de calor sin hielo. Pero no se detuvo ahí. La formación de aquella capa de hielo desató un bucle de retroalimentación que enfrió otras regiones y permitió que creciera más hielo en distintos lugares, desembocando en el inicio de la edad de hielo del Cenozoico tardío, que se mantiene hasta hoy. Esta glaciación reescribió la historia 100 veces, con impactos monumentales en el medio ambiente y la fauna. Uno de los primeros cambios fue la transformación de bosques en espacios abiertos como praderas y sabanas templadas, favoreciendo a los animales adaptados a correr y pastar. Adicionalmente, todos a los que les gustaba el clima cálido, como a los reptiles, se encontraron en problemas con el descenso de la temperatura. De hecho, durante ese periodo se extinguieron tantos organismos que el límite Eoceno-Oligoceno se considera ahora un evento de extinción menor. Algunas de las pérdidas más notables incluyeron a nuestros amigos los bacilosáuridos, los brontoterios, muchos primates primitivos y una gran cantidad de reptiles, mientras que los supervivientes vieron restringido su rango de distribución. En el lado positivo, fue entonces cuando muchas de las líneas evolutivas modernas de los mamíferos comenzaron a surgir, y sus comportamientos también se vieron moldeados por esta glaciación. El frío promovió características como un pelaje más espeso, la hibernación, la migración y la reproducción estacional. Ahora, todo esto plantea una pregunta final. Si el hielo, y con él la era del hielo, se ha mantenido en gran parte, ¿seguirá así? La respuesta es casi con seguridad no.
Aunque la cronología exacta no está clara, excepto ante un desastre natural masivo, solo los humanos podemos alterar este curso, pues nuestras acciones afectan el clima. Pero si asumimos ausencia de intervención humana, lo cual es improbable, a menos que nosotros terminemos en zoo extinto, algunos estudios sugieren que no habrá una verdadera Tierra sin hielo durante decenas de millones de años, casi 50 millones según varias estimaciones, debido a que la Antártida tardará ese tiempo en desplazarse lo suficiente hacia el norte para recalentarse. Hasta entonces, Happy Feet seguirá haciendo lo que mejor sabe hacer. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Aquí hay otros que podrían interesarte.